¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que acabas de escapar de la muerte por muy poco? Ese momento donde el tiempo se detiene, tu corazón se acelera y una voz interior te susurra que algo no está bien, que deberías estar muerto. ¿Y si te dijera que esa sensación no es coincidencia? ¿Y si te dijera que, en realidad, ya moriste? Hoy vamos a explorar una de las teorías más perturbadoras y fascinantes que existen, la posibilidad de que ya hayas muerto en universos paralelos, pero tu conciencia saltó a esta realidad donde sigues vivo. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero espera a escuchar las 15 experiencias que vamos a revisar. Algunas de estas historias te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y la realidad misma. La física cuántica nos dice que existen infinitos universos paralelos donde cada decisión que tomas crea una nueva realidad. En algunos de esos universos, esa vez que casi te atropella un carro, realmente te atropelló. Esa caída que pudiste haber tenido, realmente caíste. Pero tu conciencia, de alguna manera misteriosa, saltó a este universo donde sobreviviste. ¿Te suena imposible? Entonces explícame por qué millones de personas alrededor del mundo reportan las mismas experiencias extrañas. Esas coincidencias imposibles, esos momentos donde sientes que el mundo cambió sutilmente, esas ocasiones donde juras que algo era diferente y de repente ya no es así. El efecto Mandela, los saltos cuánticos de conciencia, las experiencias cercanas a la muerte que no deberían ser posibles. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en casos reales de personas que creen firmemente que ya murieron en otro lugar, en otro tiempo, en otra versión de la realidad. Historias que te pondrán los pelos de punta y te harán preguntarte, ¿qué pasó realmente en esos momentos donde sentiste que la muerte te rozó? Pero antes de continuar, necesito advertirte algo. Una vez que abras tu mente a esta posibilidad, una vez que veas las conexiones, ya no podrás volver atrás. Empezarás a recordar tus propias experiencias, esos momentos extraños que habías olvidado o racionalizado. Y tal vez, solo tal vez, te darás cuenta de que tú también has saltado entre realidades. ¿Estás preparado para descubrir la verdad? Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves tu propia existencia. Quédate hasta el final, porque la experiencia número 15 es tan impactante que te dejará sin palabras. Las primeras señales. La primera experiencia que sugiere que podrías haber muerto en otro universo es lo que los expertos llaman el despertar súbito. ¿Alguna vez te has despertado de golpe, con el corazón acelerado, sintiéndote como si acabaras de caer desde una gran altura? No estoy hablando de esas sacudidas normales que todos experimentamos al dormir. Me refiero a esos despertares donde sientes que algo fundamental acaba de cambiar. María, una enfermera de 34 años de Buenos Aires, me contó algo que me heló la sangre. Una noche, se despertó bruscamente con la sensación de que acababa de morir en un accidente de tráfico. Podía recordar vívidamente el impacto, el sonido del metal retorciéndose, incluso el sabor metálico de la sangre en su boca. Pero estaba en su cama, completamente ilesa. Lo más perturbador es que al día siguiente descubrió que exactamente a la hora de su sueño, había ocurrido un accidente fatal en la ruta que ella normalmente toma para ir al trabajo. La segunda señal son los recuerdos imposibles de la muerte. Imagínate recordar tu propio funeral, ver a tu familia llorando, sentir el frío de la tumba, y sin embargo, estar vivo. Suena imposible, ¿verdad? Pero hay personas que juran tener estos recuerdos. Carlos, un mecánico de México, recuerda claramente haber muerto de un infarto a los 45 años. Puede describir con detalle cómo se sintió su corazón detenerse, cómo vio a los paramédicos intentando reanimarlo sin éxito, incluso cómo experimentó la sensación de flotar sobre su propio cuerpo muerto. El problema es que Carlos tiene 52 años y nunca ha tenido problemas cardíacos. Según él, esos recuerdos corresponden a otra versión de su vida donde no sobrevivió. La tercera experiencia son los cambios sutiles en la realidad personal. De repente notas que una cicatriz que tenías ya no está, o que tienes una marca que no recuerdas haberte hecho. Tu familia menciona eventos que no recuerdas, o tú recuerdas cosas que ellos juran que nunca pasaron. Ana, una profesora de España, insiste en que solía tener una cicatriz visible en la frente por un accidente que tuvo a los 10 años. Sus padres y hermanos también lo recordaban. Pero hace 2 años, la cicatriz simplemente desapareció.
No hay rastro de cirugía plástica ni tratamiento alguno. Es como si el accidente nunca hubiera ocurrido, en esta realidad. Pero aquí viene lo más escalofriante. Cuando Ana investigó más profundamente, descubrió que en registros médicos antiguos, ese accidente resultó ser fatal. La niña de 10 años murió por un traumatismo craneal. Sin embargo, ella está aquí, viva, sin cicatriz, como si su conciencia hubiera saltado a una realidad donde sobrevivió sin lesiones. El fenómeno del tiempo perdido. La cuarta experiencia que sugiere saltos entre realidades es el tiempo perdido inexplicable. No me refiero a distraerte y perder la noción del tiempo. Hablo de despertar un día y descubrir que han pasado días, semanas o incluso meses que no puedes recordar, pero durante los cuales aparentemente viviste una vida normal. Pedro, un contador de Chile, experimentó algo que desafía toda lógica. Un viernes por la noche se fue a dormir después de cenar con su esposa. Cuando despertó, era lunes por la mañana, pero no cualquier lunes. Habían pasado 3 meses. Su esposa le mostró fotos de vacaciones que habían tomado juntos, recibos de compras que había hecho, incluso correos electrónicos que había enviado desde su trabajo. Pero Pedro no recordaba absolutamente nada de esos 3 meses. Lo más perturbador es que cuando intentó reconstruir ese tiempo perdido, descubrió evidencia de que había estado gravemente enfermo durante ese periodo. Había facturas médicas, resultados de exámenes que mostraban una condición terminal, e incluso documentos legales que había firmado preparándose para su muerte. Pero cuando se hizo nuevos exámenes médicos, estaba perfectamente sano. La quinta señal son las sincronicidades imposibles relacionadas con la muerte. Empiezas a notar que números, fechas o símbolos relacionados con tu muerte alternativa aparecen constantemente en tu vida actual. Es como si el universo tratara de recordarte algo. Sofía, una artista de Colombia, comenzó a ver por todas partes la fecha 15 de marzo de 2019. En placas de carros, en recibos, en relojes cuando miraba casualmente, incluso en conversaciones ajenas que escuchaba por casualidad. Al principio pensó que era solo su mente jugándole trucos, pero la frecuencia era imposible de ignorar. Un día decidió investigar qué había pasado el 15 de marzo de 2019. Descubrió que ese día hubo un terrible accidente de avión en una ruta que ella había estado a punto de tomar. Había comprado el boleto, había llegado al aeropuerto, pero en el último momento decidió no viajar por una corazonada le extraña. El avión se estrelló sin sobrevivientes. Sofía cree que en otra realidad, ella sí abordó ese vuelo. Y que de alguna manera, su conciencia actual mantiene una conexión con esa fecha fatal, como una cicatriz en el tiempo que se rehúsa a sanar. La sexta experiencia son los reencuentros con versiones alternativas de personas conocidas. De repente, alguien cercano a ti actúa de manera completamente diferente, como si fuera una persona distinta en el cuerpo de alguien familiar. Las memorias que no deberían existir. La séptima experiencia que indica saltos cuánticos entre realidades son las memorias de habilidades que nunca aprendiste. Un día despiertas y descubres que puedes hacer algo perfectamente, algo que requiere años de práctica, pero que nunca estudiaste en esta vida. Roberto, un oficinista de Argentina, se despertó un día con la habilidad completa de tocar piano clásico. Podía interpretar piezas complejas de memoria, conocía técnicas avanzadas, incluso podía improvisar con maestría. El problema es que nunca había tocado un piano en su vida. No había uno en su casa, no tenía familiares músicos, nunca había tomado clases. Cuando consultó con un instructor de piano, este le dijo que tenía la técnica de alguien que había estudiado durante décadas. Roberto cree que en otra realidad, donde quizás vivió más tiempo o tuvo una vida diferente, sí fue pianista. Y que de alguna manera, ese conocimiento filtró hacia esta realidad. Lo más inquietante es que Roberto también tiene memorias fragmentadas de presentaciones en grandes teatros, de aplausos, de una vida entera dedicada a la música. Memorias que no pueden ser suyas, ¿o sí? La octava señal son los reconocimientos imposibles de lugares desconocidos. Llegas a un lugar por primera vez en tu vida, pero conoces cada rincón, cada detalle, como si hubieras vivido ahí durante años. Carmen, una doctora de Perú, experimentó esto de la manera más perturbadora posible. Durante unas vacaciones, visitó por primera vez un pequeño pueblo en los Andes.
En el momento que puso pie en la plaza principal, fue golpeada por una ola de nostalgia aplastante. Conocía cada calle, cada casa, incluso sabía dónde estaba la llave oculta de una casa específica. Los habitantes del pueblo la reconocieron. Le dijeron que se parecía increíblemente a una mujer que había vivido ahí décadas atrás, que había muerto en un accidente cuando tenía exactamente la edad que Carmen tiene ahora. Incluso le mostraron una tumba con su mismo nombre y apellido. Carmen cree que esa mujer era ella en otra vida, en otro universo. Y que su muerte en ese lugar creó una conexión cuántica que persiste hasta hoy. La novena experiencia son las conversaciones recordadas con personas muertas. No hablo de sueños o alucinaciones. Me refiero a memorias claras y detalladas de conversaciones extensas con personas que murieron antes de que nacieras, o que murieron cuando eras muy pequeño para haber tenido esas conversaciones. Luis, un ingeniero de Venezuela, tiene memorias vividísimas de largas conversaciones con su abuelo sobre filosofía, ciencia y la naturaleza del universo. Puede recordar cada palabra, cada gesto, incluso el olor a tabaco de pipa que siempre acompañaba a su abuelo. El problema es que su abuelo murió cuando Luis tenía solo 2 años de edad. Los testigos silenciosos. La 10ª experiencia que sugiere muerte en realidades alternativas son los objetos que cambian o desaparecen. Posesiones que has tenido durante años súbitamente se modifican o se desvanecen por completo, como si nunca hubieran existido. Elena, una bibliotecaria de Ecuador, tenía un anillo que había heredado de su bisabuela. Era una pieza única, con una inscripción específica y una piedra de color verde muy particular. Un día, el anillo simplemente cambió. La inscripción era diferente, la piedra era azul, incluso el metal parecía distinto. Cuando preguntó a su familia sobre el anillo original, todos insistían en que siempre había sido como estaba ahora. Pero Elena tenía fotos del anillo original. Sin embargo, cuando revisó esas fotos, ahora mostraban el anillo nuevo. Es como si la realidad hubiera reescrito su propia historia. Elena cree que en otra realidad, el accidente de tráfico que tuvo hace 5 años fue fatal. Y que su salto cuántico de conciencia no solo la trajo a una realidad donde sobrevivió, sino que también alteró pequeños detalles de su historia personal. La 11ª señal son las apariciones de personas que deberían estar muertas. Ver con tus propios ojos a alguien que sabes con certeza que murió, interactuar con esa persona, solo para descubrir después que sigue muerto. Marcos, un taxista de Uruguay, juró haber transportado a su mejor amigo de la infancia durante un viaje de 1 hora. Conversaron sobre los viejos tiempos, se rieron, incluso intercambiaron números de teléfono. Marcos estaba feliz de haberse reconectado después de tantos años. Pero cuando llegó a casa y le contó a su esposa, ella le recordó que su amigo había muerto en un accidente hace más de 10 años. Marcos revisó el número telefónico que había guardado. Era el número de una funeraria. La 12ª experiencia son los cambios en fotografías familiares. Fotos que has visto miles de veces súbitamente muestran algo diferente. Personas que no estaban aparecen, personas que estaban desaparecen, o los eventos capturados son completamente distintos. Patricia, una enfermera de Paraguay, notó que en una foto familiar de Navidad, su hermano mayor no aparecía. Esto la confundió porque recordaba claramente que él había estado presente esa Navidad. Cuando preguntó a su familia, todos le dijeron que su hermano había muerto en la guerra 2 años antes de esa foto. Pero Patricia tenía memorias claras de su hermano viviendo muchos años después de la guerra, de su boda, de conocer a sus sobrinos. Sin embargo, todos los registros, todas las fotos, toda la historia familiar había sido reescrita para mostrar que él había muerto joven. Patricia cree que saltó a una realidad donde su hermano tuvo un destino diferente, pero que ella conserva las memorias de la realidad anterior donde él vivió. Las cicatrices del alma. La 13ª experiencia que indica saltos entre realidades donde ya moriste son las habilidades de supervivencia inexplicables. En momentos de peligro extremo, tu cuerpo reacciona con habilidades y conocimientos que nunca adquiriste conscientemente, como si tuvieras experiencia previa en situaciones mortales. Alejandro, un estudiante de Costa Rica, sobrevivió a un terremoto de una manera que desafía toda explicación. Cuando empezó el temblor, su cuerpo reaccionó instantáneamente con movimientos precisos y calculados. Sabía exactamente qué estructuras evitar,
cómo protegerse de los escombros que caían, incluso cómo ayudar a otros con técnicas de rescate que nunca había aprendido. Los expertos en rescate que llegaron después quedaron impresionados por sus acciones. Le dijeron que había actuado como alguien con décadas de experiencia en situaciones de desastre. Pero Alejandro nunca había estado en un terremoto antes, nunca había tomado cursos de supervivencia. Él cree que en otras realidades ya había muerto en terremotos similares, y que cada muerte le enseñó algo que su conciencia actual pudo usar para sobrevivir esta vez. La 14ª señal son las premoniciones de tu propia muerte. Sueños recurrentes o visiones donde ves claramente cómo, cuándo y dónde morirás, con detalles tan específicos que te permiten evitar esas situaciones. Isabella, una doctora de Bolivia, había tenido el mismo sueño durante meses. Se veía a sí misma muriendo en una cirugía específica, en una fecha específica, por complicaciones muy particulares. El sueño era tan vívido que podía describir cada detalle, el paciente, el equipo médico, incluso las palabras exactas que se dirían. Cuando esa fecha se acercó y el caso exacto de su sueño se presentó, Isabella decidió no realizar la cirugía. Le pidió a un colega que la cubriera. Durante la operación, ocurrieron exactamente las complicaciones que había soñado. Su colega logró manejar la situación, pero admitió después que si hubiera sido menos experimentado, podría haber muerto por las complicaciones que surgieron. Isabella cree que ya había muerto en esa cirugía en otras realidades, y que sus sueños eran memorias de esas muertes alternativas, advirtiéndole para que pudiera cambiar su destino. Pero la 15ª y más perturbadora experiencia está a punto de desafiar todo lo que creías posible. Es tan impactante que muchos expertos se niegan a discutirla públicamente. La experiencia más perturbadora. La 15ª experiencia que sugiere que ya moriste en otro universo es la más escalofriante de todas. Recordar tu propio entierro desde la perspectiva del difunto. Personas que tienen memorias claras y detalladas de estar conscientes durante su propio funeral, escuchando los discursos, viendo las lágrimas de sus seres queridos, sintiéndose frustrados por no poder comunicarse. Teresa, una maestra de Honduras, tiene la memoria más perturbadora que he escuchado jamás. Recuerda vívidamente estar en su ataúd durante su propio funeral. Podía escuchar cada palabra que decían sus familiares, podía ver sus rostros, incluso podía sentir las lágrimas que caían sobre el ataúd. Pero no podía moverse, no podía hablar, no podía hacerles saber que estaba consciente. Recuerda la desesperación de gritar internamente mientras la enterraban viva, consciente pero incapaz de comunicarse. La claustrofobia de sentir la tierra cayendo sobre el ataúd. El terror de darse cuenta de que todos pensaban que estaba muerta cuando en realidad estaba atrapada, consciente, en un cuerpo que no respondía. Pero Teresa está viva. Nunca ha muerto, nunca ha sido enterrada. Sin embargo, puede describir con precisión absoluta el interior de un modelo específico de ataúd. Puede nombrar las flores exactas que estaban en su funeral. Incluso puede repetir palabra por palabra los discursos que dieron en su honor. Cuando investigó más profundamente, descubrió que hace 3 años tuvo una parada cardíaca durante una cirugía rutinaria. Oficialmente, la reanimaron después de 4 minutos. Pero Teresa cree que en otra realidad, no lograron revivirla. Y que las memorias de su entierro son reales, de una realidad paralela donde su familia tuvo que despedirse de ella para siempre. Lo que hace esta experiencia aún más perturbadora es que Teresa comenzó a investigar y encontró que varias de las cosas que recordaba de su funeral eran imposibles de saber. Las flores que describe no estaban disponibles en esa época del año en su ciudad. Las palabras que recuerda que dijeron incluían información que solo se descubrió después de su muerte, en esta realidad. Es como si su conciencia hubiera saltado de una realidad donde murió a esta donde sobrevivió, pero manteniendo las memorias de lo que pasó después de su muerte en el otro universo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene si estas experiencias son reales? Las implicaciones científicas. Si estas experiencias son reales, si realmente saltas entre universos donde ya moriste, las implicaciones son revolucionarias. Primero, significaría que la conciencia es independiente del cuerpo físico. Tu mente, tu esencia, tu yo real, puede existir separado de tu cerebro y puede trasladarse entre diferentes versiones de la realidad. La mecánica cuántica ya sugiere que existen infinitos universos paralelos. En la interpretación de muchos mundos de Hugh Everett,
cada decisión que tomas, cada evento que ocurre, crea una bifurcación donde se desarrollan todas las posibilidades. Esto significa que hay versiones de ti viviendo cada posible variación de tu vida. Pero si tu conciencia puede saltar entre estas realidades, entonces la muerte no es el final absoluto que creemos. Es solo una transición a una realidad alternativa donde sigues vivo. Imagínate las implicaciones: cada vez que estás en peligro mortal, tu conciencia automáticamente salta a la realidad más cercana donde sobrevives. Esto explicaría por qué algunas personas tienen una suerte imposible. ¿Por qué sobreviven a accidentes que deberían ser fatales? ¿Por qué escapan de situaciones imposibles? No es suerte. Es su conciencia saltando constantemente a las realidades donde siguen vivos. Dr. Stuart Amerov, un anestesiólogo e investigador de la conciencia, ha propuesto que la conciencia existe a nivel cuántico en los microtúbulos del cerebro. Si esto es cierto, entonces es teóricamente posible que la información cuántica de tu conciencia pueda túnel hacia otros universos paralelos. El físico Max Tegmark ha calculado que el número de universos paralelos es infinito. Esto significa que hay infinitas versiones de ti, incluyendo versiones donde cada posible muerte que podrías haber experimentado simplemente no ocurrió. Tu conciencia podría estar constantemente navegando hacia las versiones donde continúas existiendo. Pero aquí viene lo realmente escalofriante: si esto es cierto, significa que hay versiones de tus seres queridos que están llorando tu muerte en este mismo momento. En algún lugar, en algún universo paralelo, tu familia está organizando tu funeral mientras tú sigues vivo en esta realidad, completamente inconsciente de su dolor. ¿Cómo identificar tus propios saltos? Ahora que conoces las señales, es momento de ser honesto contigo mismo. ¿Has experimentado alguna de estas situaciones? Más importante aún, ¿cómo puedes identificar si tú también has saltado entre realidades donde ya moriste? Primero, examina tus memorias de casi accidentes. Esos momentos donde sentiste que la muerte te rozó pero escapaste por muy poco. ¿Recuerdas haber sentido que algo no estaba bien después? ¿Una sensación de que el mundo había cambiado sutilmente? María José, una periodista de Guatemala, me contó que después de casi ser atropellada por un camión, notó que su café favorito sabía diferente. No solo diferente, sino como si la receta hubiera cambiado por completo. Cuando preguntó en el café, le dijeron que la receta era la misma de siempre. Pero para ella, el sabor nunca volvió a ser igual. Segundo, presta atención a los cambios inexplicables en tu entorno. ¿Has notado que objetos familiares son ligeramente diferentes? ¿Cicatrices que han desaparecido o aparecido? ¿Fotografías que muestran algo distinto a lo que recordabas? Lleva un diario de estas anomalías. Anota fechas, detalles específicos, testigos si los hay. Patrones podrían emerger que revelen momentos específicos donde tu realidad cambió. Tercero, examina tus habilidades inexplicables. ¿Hay algo que puedas hacer bien sin haber aprendido? ¿Conocimientos que no puedes explicar? ¿Idiomas que entiendes parcialmente sin haberlos estudiado? Jorge, un carpintero de El Salvador, descubrió que podía leer música clásica a pesar de nunca haber estudiado teoría musical. No solo leerla, sino que entendía intuitivamente las emociones y técnicas detrás de composiciones complejas. Cree que en otra vida fue músico, y que parte de ese conocimiento filtró hacia su realidad actual. Cuarto, analiza tus reacciones en situaciones de peligro. ¿Has reaccionado con habilidades de supervivencia que no sabías que tenías? ¿Tu cuerpo ha respondido automáticamente con conocimientos que conscientemente no posees? Esto podría ser evidencia de que tu conciencia tiene acceso a experiencias de vidas alternativas donde enfrentaste y sobreviviste, o no sobreviviste, situaciones similares. Quinto, examina tus sueños recurrentes, especialmente aquellos relacionados con tu muerte. Si sueñas consistentemente con morir de maneras específicas, podría ser tu mente accediendo a memorias de realidades alternativas. Hemos llegado al final de este viaje perturbador a través de las posibilidades más escalofriantes de la realidad. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti resonó con estas experiencias. Tal vez porque tú también has vivido algunos de estos fenómenos. La verdad es que no importa si crees completamente en la teoría de los saltos cuánticos de conciencia o si la consideras una curiosidad fascinante.
Lo importante es que estas experiencias nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad. Si estas experiencias son reales, entonces cada día que vives es un regalo increíble. Cada momento que tienes con tus seres queridos es precioso más allá de lo imaginable, porque en algún lugar, en algún universo paralelo, ese tiempo ya se agotó. Esto también significa que eres más resiliente de lo que imaginas. Si tu conciencia ha navegado a través de múltiples realidades para mantenerte vivo, entonces tienes una fuerza interior que trasciende lo físico. Eres literalmente un sobreviviente de múltiples muertes. Pero también significa que debes ser más consciente. Si tu conciencia está constantemente eligiendo realidades donde sobrevives, entonces cada decisión importa más de lo que creías. Cada elección que haces no solo afecta tu futuro en esta realidad, sino que podría estar influyendo en qué realidad alternativa accedes después. La próxima vez que sientas esa extraña sensación después de un casi accidente, la próxima vez que notes un cambio sutil en tu realidad, la próxima vez que tengas un conocimiento inexplicable o una habilidad que no recuerdas haber aprendido, presta atención. Podría ser una señal de que acabas de saltar a una nueva realidad. Y si es así, entonces bienvenido a tu nueva vida. Una vida que técnicamente ya habías perdido, pero que tu conciencia logró recuperar saltando a través de las infinitas posibilidades del multiverso. Recuerda, en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay versiones de ti en otros universos que no tuvieron la suerte de escuchar esta historia porque ya no existen. Honra su memoria viviendo plenamente esta versión de tu vida. ¿Has experimentado alguno de estos fenómenos? ¿Crees que ya moriste en otro universo? Comparte tu experiencia en los comentarios, tu historia podría ser la clave que ayude a otros a entender sus propias experiencias inexplicables. Si este vídeo te hizo reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y quieres explorar más misterios que desafían nuestro entendimiento del universo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Dale like si crees que estas experiencias merecen ser tomadas en serio, y compártelo con alguien que pueda haber vivido algo similar. Porque en un multiverso infinito de posibilidades, la única certeza es que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás imaginamos. Y recuerda, si estás viendo esto, significa que en esta realidad, en este momento, estás vivo. Y eso, considerando todas las posibilidades alternativas, es el milagro más grande de todos.